Bien, entonces ahora veamos cómo elegir entre dos cortes, ¿sí? ¿Cuál es el mejor split? Entonces, lo que vamos a querer hacer, de alguna manera, es minimizar la impureza de la muestra. Es decir, que cada vez que yo vaya haciendo un nuevo nivel del árbol, la impureza total de cada una de las hojas, bien, las hojas finales en general se le dicen hojas o nodos terminales, mientras que los nodos en el medio se les suelen decir nodos centrales o nodos padre. Entonces lo que queremos es que nuestro nodo raíz, que es el primero de todo, tenga una impureza que a medida que voy bajando a lo largo del árbol se vaya haciendo cada vez menor. Entonces, una manera de hacer esto es medir la entropía del nodo padre, bien, y ver cuál es la entropía de cada uno de los nodos hijos, ¿sí? Hacer un promedio pesado, en general se pesa por la cantidad de muestras que quedan en cada hoja, porque acuérdense que no, el corte no necesariamente me separa mitad y mitad, ¿bien? Me separa una determinada cantidad de datos para un lado y otro para el otro. Entonces, una manera de medir la reducción de impureza es ver cuánta impureza tenía antes, bien, midiendo por ejemplo la entropía, y ver cuánta tengo después, el promedio de los hijos. Bien, eso que acabamos de enunciar es lo que se conoce como ganancia de información o information gain. Bien, en este caso si B es el nodo padre donde tiene n datos, X es el feature donde vamos a cortar, S es el corte que vamos a hacer en ese feature, bien, X menor a S. Entonces la information gain de justamente ese corte en el feature XJ es la entropía del nodo padre menos la suma de la entropía de los dos nodos hijos, ¿sí? Bien, donde ni y n son la cantidad de datos que tiene n, la cantidad de datos que tiene el nodo padre, y ni, la cantidad de datos que tiene cada uno de los nodos hijos. Bien, y los nodos hijos son estos dos, ¿sí? Es decir, los x que tienen en el feature j menor o igual a s, o los que están a la derecha, es decir, mayor a s. Entonces, ¿qué va a suceder? Un mayor valor de information gain me está diciendo que hay una mayor entropía, ¿sí? Porque me está diciendo que en promedio la entropía de los nodos hijos, bien, es mucho menor, bien, que la entropía del nodo padre. Entonces, mientras más grande es esa diferencia, quiere decir que mejor es el corte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para construir un árbol? Bueno, lo que vamos a hacer en general es agarrar, calcular los distintos cortes y elegir el mejor utilizando una métrica como information gain. También se puede hacer lo mismo con entropía y en el caso de entropía suele tener el nombre de ganancia de Gini. Entonces, veamos en el ejemplo anterior, bien, que era este, cuál es el mejor corte, bien. A ojo uno puede decidir, porque justo en este caso, ¿no? Tenemos un caso donde la muestra quedó pura acá y esta tiene una pureza bastante baja. Entonces, en ese sentido, está bastante bien. Este valor de entropía no estoy seguro que esté del todo bien. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es, vamos a calcular el information gain de estos dos contra el information gain de estos dos. Bien, es decir, el information gain, perdón, de este corte contra el information gain de este corte. En este caso es, como dijimos recién, la impureza del nodo padre, que era 0,954, menos, en este caso me queda un medio porque es 4 datos tengo sobre los 8 originales, que es lo mismo que un medio, por 0,811. Y en el otro caso tengo la entropía del nodo del otro nodo, que es 0, bien, por un medio porque también queda la mitad de datos. Y eso me da un information gain de 0,54. Si hacemos lo mismo con el otro corte, fíjense que acá sí tenemos diferencia de cantidad de datos, eso es 0,954 menos 3 octavos, bien, de la muestra, por 0,918 menos 5 octavos por 0,917. Fíjense que en este caso la entropía es bastante parecida a la del padre y entonces tenemos un information gain muy chiquito. Entonces, como queríamos minimizar la impureza, el que tenga mayor information gain va a ser lo que se conoce como el mejor corte.
Entonces esto ya nos permite pensar cómo va a ser el outline del entrenamiento de un árbol. Bien, lo que vamos a querer hacer para entrenar el árbol es, para cada feature que tenemos en nuestro dataset, probar distintos cortes. Esto puede ser X-espaciado si quiere, pero en general si uno hace X-espaciado es poco eficiente porque puede ser que tengamos demasiados cortes. Entonces lo que se hace es en general utilizar tantos cortes como la cantidad de datos que tengamos. Bien. Entonces probamos básicamente la coordenada de cada uno de nuestros datos para cada feature, es decir, si es el primer feature, probamos todos los valores de la primera coordenada de cada uno de mis datos como cortes. Y esto lo hacemos para cada feature. Para cada uno de esos, ese corte nos va a generar un split. Entonces miramos cuál es la métrica de impureza y de todos los splits nos quedamos el que tenga mejor information gain o Gini gain, dependiendo de cuál le estemos utilizando. Entonces eso ahora me genera los nuevos dos nodos hijos. Si yo acá no paro la cosa, yo esto puedo seguirlo. Bien. Entonces en general vamos a tener un criterio de parada. Bien. Una condición que me diga, bueno, construye el árbol hasta acá. Hay varias condiciones que se suelen utilizar para esto. Un clásico es poner una cota de profundidad máxima, es decir, bueno, si la distancia, bien, de la cantidad de nodos que hay entre el nodo padre y en el nodo actual que estoy, supera una cota, ya alcanzó una cota, bien, no sé, por ejemplo tiene profundidad 4, es decir, hay 4 niveles del árbol, entonces dejemos ahí el árbol. Este es uno que se suele utilizar. Hay otra que se utiliza, bien, que se utilizan a veces en combinación, si estas técnicas no se utilizan siempre en separado. Es el mínimo de datos para realizar un split. Bien, es decir, si nosotros tenemos un nodo y queremos splitearlo, bueno, si le decimos que el mínima cantidad de datos para realizar el split sea 4 y en ese nodo hay 3 datos, entonces ese nodo no se va a splitear y se automáticamente etiqueta como si fuera un nodo hijo. Es un nodo hoja, perdón. Y después, por último, otro que se suele utilizar es el mínimo de datos en una hoja para considerar un split. Eso es, encontré un split, sí, pero ese split me genera hojas que tal vez tienen un solo dato. Entonces, este número, el mínimo de datos en una hoja para considerar un split, que recibe en general el nombre de min samples leaf, ahora lo vamos a ver en la notebook, se usa justamente también para controlar el tamaño de las hojas, bien, no tener hojas muy chiquititas. Esto me va a garantizar que las hojas del árbol tengan una determinada cantidad de datos como mínimo. Entonces, como decíamos recién, si nosotros no usamos esta condición de parada, el árbol va a crecer, ¿sí?, a tal punto que va a separar todas las instancias uno por uno, ¿sí? Va a ir siempre que tenga una impureza que pueda, una reducción de impureza que pueda generar, lo va a ir generando. Entonces, eso me va a generar modelos más complejos, ¿sí? Vamos a entender un modelo que es más complejo, bien. De esta forma, fíjense, acá estamos viendo cómo queda la frontera de decisión de un problema de clasificación con profundidad 1. Bien, entonces al tener profundidad 1 hay un solo corte, entonces solo puedo dividir en 2 el espacio. Pero al ya tener una profundidad 2, yo puedo tener 2 cortes después adentro de cada una de esas regiones, ¿sí? Fíjense, acá tenemos este corte dentro de lo que era esta región y ahora dentro de esta región tenemos este otro corte. Acuérdense que después el árbol clasifica cada una de esas regiones básicamente en clasificación, con el valor más frecuente. Y después, acá tenemos uno en profundidad 5. Fíjense que ya la frontera de decisión se empieza a volver más compleja. Y por último, acá tenemos uno de profundidad 10 que tiene una frontera bastante más compleja. Entonces, de alguna manera, la profundidad me está hablando de la complejidad del modelo. ¿Y eso les suena a algo? Bueno, espero que sí, porque les debería sonar overfitting, ¿sí? De alguna manera, la profundidad del árbol me está regulando, como el K en KNN, qué tan complejo es nuestro modelo. Entonces nos va a mitigar el overfitting si ponemos una profundidad más chica. Bien, si lo dejamos con profundidad ilimitada, eso nos va a generar un modelo totalmente complejo que va a separar a la perfección los datos. Entonces, para evitar el overfitting tenemos, por un lado, justamente el control de la profundidad.
Bien, que eso nos permite controlar el trade-off entre sesgo y varianza. Pero hay otras técnicas que se conocen como las técnicas de post-poda o post-pruning. Lo que hacen estas técnicas es, una vez que yo ya tengo un árbol entrenado, bien, supónganse que overfiteo todo el árbol, tengo un árbol gigante, y lo que quiero hacer es encontrar adentro de ese árbol un árbol más chiquito, cortándole algunas ramas, que sea un modelo menos complejo, pero que sea mejor generalizador. Estas técnicas en general penalizan estos modelos complejos, ¿sí? Por ejemplo, suelen penalizar a que las hojas tengan pocos datos, bien, o suelen penalizar hojas chicas que tengan una pureza alta, y entonces esas hojas las tienden a cortar. De alguna manera, el post-pruning funciona como, en Lasso o Ridge, funciona como una especie de regularización, ¿sí? Bien, básicamente tenemos el modelo que overfitea y tenemos un parámetro de regularización que me va a penalizar esa complejidad del modelo. Bien, me va a penalizar en general la cantidad de hojas que tiene el modelo. Hay muchos algoritmos para hacer esto. El clásico que vamos a ver en la notebook es el Minimal Cost Complexity Pruning, que justamente penaliza la tasa de clasificación de las hojas y la cantidad de las hojas a través de un parámetro alfa. Bien, entonces la idea después del post-pruning es, a partir de un árbol ya entrenado y clasificado de este tamaño, es obtener un árbol menos complejo. Bien, fíjense que en este caso no necesariamente tiene menos profundidad, pero sí tiene menos hojas, así que es menos complejo que el anterior. Este tiene unos 3-4 hojas contra 6 hojas. Entonces es un modelo mucho menos complejo. Entonces la idea es, este árbol va a ser igual a este, salvo en las hojas que se cortaron. Y donde se cortaron se cambiaron los nodos. Para cerrar, vamos a ver cómo son los árboles en el caso de regresión. Bien. Hasta ahora vinimos trabajando con cómo van a ser las predicciones, los árboles de decisión en caso de clasificación, pero también dijimos que los podíamos aplicar en regresión. Entonces, la principal diferencia para el caso de regresión es que no tenemos una noción de impureza. Bien, porque justamente estas nociones de impureza están pensadas para clasificación y están pensadas para mezclas de valores discretos. Mientras que en regresión igual tenemos herramientas muy buenas y una de ellas es el error cuadrático medio. Bien, la idea va a ser de alguna manera minimizar el error cuadrático medio en cada una de las regiones que voy dividiendo el árbol. Si lo recuerdan, el error cuadrático medio bien es básicamente mirar qué tan diferentes son las etiquetas reales menos las etiquetas predichas. Ahora vamos a ver qué es este RJ. Bien, y esto está elevado al cuadrado y sumado y promediado. Bien, JK es la cantidad de datos, de regiones que tenemos. Y RJ es cada una de estas regiones que se van a ir armando con las fronteras que voy decidiendo. Es decir, estos RJ van a ser el resultado de alguna división del árbol. Fíjense, este árbol arranca dividiendo x2 en t1, entonces arranca dividiendo acá, bien, y eso se va dividiendo en subdivisiones. Cada una de ellas termina siendo un nodo hoja, y lo que vamos a hacer en general es las predicciones van a ser en cada una de los R, van a ser el promedio de los datos que estén en esa región. Entonces, para evaluar qué tan bueno es un corte, en vez de de minimizar la impureza, vamos a querer minimizar el error cuadrático medio y vamos a querer encontrar el corte que más reduzca el error cuadrático medio. Entonces, para cada corte, lo que se suele hacer es nos fijamos cómo es el error cuadrático medio, bien, de cada uno de esos cortes comparado a lo que era el error cuadrático medio en conjunto. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, para decidir este corte, lo que vamos a comparar es el error cuadrático medio si utilizo el promedio de todo este cuadrado, de este rectángulo, para predecir, o si utilizo el promedio de R1 para predecir los que están en R1 más el promedio de R2 para predecir los que están en R2. Entonces, el que minimice ese corte justamente va a ser el mejor corte posible del árbol. Bien,
Bien, que esto lo escribimos acá como delta, es el error cuadrático del padre, menos justamente una combinación pesada del error cuadrático de cada uno de los hijos, ¿sí? En este caso está pensado para que separe la misma cantidad de datos. Entonces, ¿cómo queda la función del árbol de regresión? Bien, un árbol regresor, bueno, queda como una función escalonada, ¿sí? Es decir, vamos a tener cada una de nuestras regiones y en esas regiones va a ser un plano, ¿bien? Esto que tenemos acá sería la predicción en el caso de un modelo lineal, pero nosotros en el árbol de regresión vamos a predecir con planos totalmente, en este caso horizontales, que son iguales al promedio de lo que valen los datos de entrenamiento ahí, ¿sí? En este caso, para este ejemplo, hubiese quedado algo de este estilo. Bien, entonces de esta manera podemos aproximar a nuestra función de regresión. Para cerrar, veamos un poquito las ventajas y desventajas de los árboles de decisión. Bueno, ventajas es que tenemos modelos interpretables, ¿sí? Son modelos fáciles de explicar a alguien y decirle, bueno, mi modelo toma esta decisión por esto, esto y esto. En general tienen entrenamientos bastante rápidos, de hecho ya vamos a ver que existen un montón de modelos que combinan, bien, en particular son los modelos de ensambles que combinan los árboles, ya que tienen buenas características y encima se entrenan rápido. Y en general pueden manejar distintos tipos de datos, ¿sí? O sea, los cortes no tienen que por qué ser en features que sean continuas, pueden ser features discretas y los cortes simplemente van a ser estar en este conjunto o estar en este otro conjunto. Esto igual va a depender mucho de la implementación. En scikit-learn vamos a tener que llevar todo a cosas numéricas, pero en otras implementaciones, como por ejemplo la de Databricks, podemos construirnos modelos que manejen directamente datos categóricos. Y desventajas, bueno, una es que tiende al overfitting si no limitamos el crecimiento del árbol, que bueno, eso no es una gran desventaja. Pero lo que sí sucede es que tienen un rendimiento generalmente inferior a otros modelos. Entonces, a pesar de que en la teoría los modelos de árboles pueden aproximar a cualquier función más o menos bonita, bien, son aproximadores universales, lo que sucede es que en general en la práctica no tienen tan buen rendimiento. Pero para eso después van a venir los ensambles y tratar de mejorar ese rendimiento combinando muchos de estos árboles. Hasta acá la parte teórica y ahora pasamos a la notebook para ver un poquito de árboles de decisión.